Buenos días, muchachos. Continuamos con la clase. El día de hoy vamos a hablar sobre la traducción, que es el último paso que se realiza en el flujo de la información genética. Revisábamos en los días anteriores cómo es que cuando estamos hablando de genotipo nos estamos refiriendo a el genoma de la célula, es decir, en dónde está contenido el DNA. Cuando revisamos el mecanismo de la replicación, creo que quedamos todos ya de acuerdo en que el DNA tiene que replicarse todo. Ahora, si bien el DNA se replica todo, no todo se transcribe. Únicamente se va a transcribir aquellos fragmentos del DNA que necesitan ser transcritos a una molécula de RNA. Ahora, a estos fragmentos que se transcriben en un genoma es a lo que le vamos a denominar genes. Y cuando un gen se transcribe, decimos que se está expresando. Entonces, el DNA se expresa a través de la transcripción y como resultado da RNAs. Los RNAs los vamos a denominar como transcritos. Ahora, no todos los RNAs, es decir, no todos los transcritos se traducen a proteína. Únicamente se van a traducir a proteína aquellos RNAs que traigan un código para ser proteína o para traducirse a proteína. Y este tipo de transcritos que se traducen a proteínas les denominamos RNAs mensajeros. Entonces, esos RNAs mensajeros que se traducen a proteínas actúan como una fuente de información para la síntesis de estas. Y una vez que se conforman todas las proteínas de una célula, entonces estamos hablando ya del fenotipo. Bueno, recuerden pues, de todos los genes que se van a expresar y van a transcribirse, se van a producir RNAs. De estos RNAs que se producen, vamos a tener dos tipos, los codificantes y los no codificantes. Los codificantes son aquellos transcritos que se van a traducir a una proteína y a esos les vamos a denominar RNA mensajero. Los RNAs no codificantes lo van a conformar el RNA de transferencia y el RNA ribosomal, los cuales no se traducen, pero actúan de manera cooperativa para que pueda traducirse el RNA mensajero. Bueno, entonces la traducción va a tener como resultado la síntesis de una proteína y en esta traducción participan de manera cooperativa el RNA mensajero, el RNA ribosomal, el RNA de transferencias, aminoácidos y los ribosomas. Fíjense bien, cuando revisamos los mecanismos de replicación y de transcripción, en ambos casos nos referimos a la síntesis de un polímero de nucleótidos. Y este polímero de nucleótidos, en los dos, tanto en la replicación como en la transcripción, se sintetiza a partir de una cadena molde que está en dirección 3', 5', que también está compuesta por ácidos nucleicos o nucleótidos. Entonces, para llevar a cabo la replicación y la transcripción partimos de una cadena de nucleótidos que va a dar como resultado otra cadena de nucleótidos. Entonces, si vemos a estos nucleótidos como un lenguaje, podemos decir que cuando hablamos de la replicación tenemos un polímero de DNA compuesto de adenina, timina, guanina y citosina.
cuando este DNA se expresa y se transcribe para formar transcritos de RNA, tenemos adenina, uracilo, guanina y citosina. Si se fijan, en ambos casos el lenguaje es el mismo. La única diferencia que hay es que en el caso del RNA tenemos un uracilo y en el caso del DNA tenemos una timina. Ahora, cuando se lleva a cabo la traducción, también se va a utilizar como molde una cadena de ácidos nucleótidos. Y ese polímero de nucleótidos va a ser el RNA que se transcribió. Nada más que aquí la polaridad de las bases va a ser de 5' a 3'. Así es como se va a leer este molde de RNA para sintetizar o traducir a una proteína, donde aquí va a ser un polipéptido o un polímero de aminoácidos. Entonces, fíjense en ustedes cómo cambia el lenguaje de bases nitrogenadas de 4 letras A, T, G, C, A, U, G, C, cambia a 20 aminoácidos, porque recuerden que en la naturaleza tenemos 20 aminoácidos. Entonces, la traducción comprende la decodificación de lenguajes que está en ácidos nucleicos y este lenguaje se va a convertir en una información que va a estar en un lenguaje de aminoácidos. Bueno, ¿y cómo se interpreta el lenguaje? Esta decodificación de bases nitrogenadas o de adenina, guanina, timina, citosina a 20 aminoácidos se hace siguiendo la siguiente regla. Fíjense bien, cuando estamos en el RNA mensajero, que es el que se va a decodificar, un triplete, es decir, 3 bases, una seguida de la otra, va a significar un codón, es decir, a cada 3 bases le vamos a llamar codón y un codón es un aminoácido. Entonces, los codones en el RNA mensajero se van a leer de modo secuencial, es decir, uno enseguida del otro. Y en respuesta a cada codón se va a ensamblar un aminoácido específico para ese codón. Y así es como va a ir creciendo el polipéptido. ¿Cómo se realiza este proceso? Este proceso se lleva a cabo a través del ribosoma, que tiene el RNA ribosomal, y en conjunto con el RNA de transferencia. En el ribosoma es donde se llevan a cabo las reacciones y el RNA de transferencia es el que es el encargado de reconocer el aminoácido y de decodificar el codón en el RNA mensajero. Fíjense cómo está organizado el RNA de transferencia. El RNA de transferencia es un transcrito, es un RNA. ¿Qué quiere decir esto? Que es el resultado de la expresión de un gen. Entonces, este transcrito, como cualquier RNA, cuando termina de transcribirse, tiene una estructura lineal, pero cuando ya está en el medio ambiente, adquiere una estructura secundaria que se conoce y que es característico de los tRNAs como una estructura de tallo burbuja. A esta estructura de tallo burbuja que adquiere el tRNA le denominamos hoja trébol. Ahora, los tRNAs son polímeros de RNA chiquitos de 74 a 95 bases de longitud. Y cuando adquieren esta estructura, esta estructura secundaria en forma de trébol, se acomodan las bases de esta manera, de tal forma que hacia el extremo 3' o H van a quedar estas 3 bases, citosina, citosina y adenina. Y hacia la parte opuesta, aquí en esta burbujita, van a haber otras 3 bases que vamos a llamar anticodón.
cada uno de estos bracitos tiene un nombre. Ahorita los vamos a ver, ¿ok? Bueno, en esta región aquí, en el extremo 3' OH, aquí es donde se va a unir un aminoácido y a través del anticodón, este anticodón va a decodificar el codón que está en el RNA mensajero. Ahorita vamos a ver cómo lo hace. Bueno, ya como les decía, cada uno de los bracitos tiene un nombre. Este brazo de aquí se llama bucle T, esta letra griega que no sé cómo se pronuncia, y C. Este brazo de acá le vamos a llamar brazo D. El brazo donde está el anticodón, pues es el brazo del anticodón. Y aquí, donde se acepta al aminoácido, le denominamos brazo aceptor. Recuerden entonces que hacia el extremo 3' terminal del tRNA van a estar este triplete de bases que es CCA, es citosina, citosina, adenina. Y en la adenina se une el aminoácido. Aquí en el ejemplo pues está esquematizado el aminoácido fenilalanina. Con las bases que están conformando el anticodón, esas bases de anticodón van a decodificar el codón. ¿Y esto cómo lo hacen? Se unen de forma complementaria con el codón, el RNA mensajero. Es decir, si aquí hay una adenina en el anticodón, en el codón del RNA mensajero tiene que haber un uracilo. Si aquí hay una adenina, en el RNA mensajero tiene que haber un uracilo. Si aquí hay una guanina, en el RNA mensajero tendrá que haber una citosina. Ahora, en el espacio, ¿sí? Esta estructura secundaria se dobla sobre sí misma. Este bucle T y C, o como se pronuncia esta letra, se pliega, se dobla y se pega o se pone enfrente del brazo D, de forma tal que en el espacio la estructura tridimensional del tRNA es como una L invertida. Fíjense bien, aquí quedaría el aminoácido unido en el extremo 3' del brazo aceptor y el anticodón quedaría en esta zona. Bueno, ¿cómo sucede el que este aminoácido llegue y se una a esta adenina? Eso es posible gracias a la acción de una enzima que se llama tRNA o RNA de transferencia aminoácido sintetasa, que esta enzima lo que hace es que genera una reacción entre el extremo OH 3' de la adenina y el carboxi terminal del aminoácido. Fíjense bien, la enzima tiene 3 sitios. Tiene un sitio específico para reconocer el aminoácido, un sitio específico para reconocer al tRNA y un sitio activo donde se une ATP. Recuerden cómo es la estructura de un aminoácido. Un aminoácido tiene al centro un carbono, que acuérdense que se llama carbono quiral. Hacia un lado tiene un grupo amino, hacia el otro tiene un grupo carboxilo, aquí tiene un hidrógeno y luego tiene un grupo radical o grupo R, que es lo que hace que esto es lo que cambia o lo que es diferente en cada uno de los 20 aminoácidos. Entonces, cuando se va a llevar la reacción, el aminoácido entra en su sitio el tRNA y a través de la hidrólisis de ATP, el carboxi de este aminoácido se va a unir con el extremo OH 3' de la adenina. Cuando se lleva a cabo esta reacción, se libera el tRNA y este RNA decimos que ya está ahora cargado, ya tiene carga, ya tiene un aminoácido unido en su extremo 3' OH. A los tRNAs que ya tienen una carga o que ya tienen cargado su aminoácido se les denomina tRNAs aminoacil seguido del nombre del aminoácido. Por ejemplo, tRNA aminoacil metionina, tRNA aminoacil leucina.
Ahora, una vez que el tRNA está ya cargado, que ya es un tRNA aminoácido, entonces ahora sí, a través de su anticodón, va a venir y va a venir hasta donde está el RNA mensajero y se va a unir por complementariedad de bases. ¿Ok? Entonces, si en el anticodón hay una A, en el codón va a haber una U. Si en el anticodón hay una adenina, en el codón va a haber un uracilo. Si en el anticodón hay un uracilo, en el codón va a haber una adenina. Bueno, ahora, fíjense bien, hay solo 20 tRNAs aminoácido sintetasa, una para pegar cada uno de los 20 aminoácidos. Ahora, la reacción de cada una de estas aminoácido tRNA sintetasas tiene que ser muy específica y va a depender del anticodón que tenga ese tRNA. Entonces, la aminoácido, una vez que se une el tRNA, tiene que detectar cuál es el anticodón y en base a la secuencia de ese anticodón va a pegar al extremo 3'OH del tRNA o un aminoácido específico. Por ejemplo, aquí el anticodón es CAC. Este anticodón es específico para que se pegue un aminoácido de valina. Entonces, una vez que ya se lleva a cabo la reacción, tenemos ahora sí que el tRNA va a estar ya cargado con valina. ¿Por qué? Porque tenía un anticodón CAC. A este tRNA le vamos a llamar tRNA aminoácido de valina. Y o bien le pueden agregar el nombre del aminoácido con la terminación -il. Por ejemplo, en este caso, que el aminoácido es valina, se llamaría valil tRNA cargado. ¿Verdad? Bueno, ahora, el reconocimiento entre el tRNA aminoácido que ya viene cargado con un aminoácido y el codón del RNA mensajero se va a llevar a cabo dentro del ribosoma. El ribosoma va a ser el sitio donde entonces se va a llevar a cabo la decodificación del RNA mensajero y en base a esta decodificación se va a generar la traducción de una proteína. ¿Okay? Los ribosomas son unas estructuras cuya naturaleza es ribonucleoproteínas. ¿Qué quiere decir? Que estas estructuras están conformadas por RNA ribosomales que están rodeados por proteína. Entonces, los RNA ribosomales, estos transcritos, van a rodearse por proteínas y la estructura tridimensional que van a alcanzar en el espacio es una estructura como de una bolita. ¿Okay? Los ribosomas están conformados por dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. Y cuando las dos subunidades están unidas o pegadas, conforman el ribosoma. Es bien importante que tengan ustedes conocimiento de que en una célula todos los ribosomas son idénticos. Todos tienen una subunidad mayor y una subunidad menor. Ahora, los ribosomas se describen de acuerdo al coeficiente S. Este coeficiente S se denomina Sverth, que se refiere al coeficiente de cimentación que uno utiliza cuando uno los quiere obtener por centrifugación en una ultracentrífuga. Entonces, cuando el ribosoma está completo, que tiene tanto la subunidad mayor como la subunidad menor unidas, a ese ribosoma le vamos a llamar 70S. Cuando están separados en subunidad grande y subunidad pequeña, la subunidad grande
será 50S y la subunidad pequeña será 30S. Ahora, estas moléculas o estas estructuras son muy grandes, incluso se pueden observar cuando utilizamos microscopía electrónica de transmisión y se ven como bolitas, miren. Por ejemplo, este de aquí es un ribosoma completo, subunidad mayor, subunidad menor. Esta de aquí es una subunidad menor, una subunidad mayor. Entonces, son estructuras muy grandes que se alcanzan a ver muy bien en las fotografías de microscopía electrónica de transmisión. Fíjense bien, esto es, la escala es de 0.1 micras. Miren, y qué bien se ven, ¿ok? Bueno, entonces, como les decía ahorita, la naturaleza química de los ribosomas es que son ribonucleoproteínas. ¿Y qué quiere decir esto? Miren, vamos a ver. Cuando las dos subunidades están juntas, quedamos de acuerdo en que es un ribosoma 70S. Si separamos las subunidades en la subunidad mayor y la subunidad menor, la subunidad mayor será 50S y la subunidad menor 30S. En la subunidad mayor van a existir dos RNA ribosomales, el RNA ribosomal 23S y el RNA ribosomal 5S. Estos dos RNA ribosomal van a estar rodeados por estas 31 proteínas. Estas 31 proteínas van a estar rodeando estos RNA ribosomales. En la subunidad menor va a existir un RNA ribosomal que vamos a llamar 16S, el cual va a estar rodeado por 21 proteínas. Y entonces, ¿qué sucede cuando estas proteínas rodean a los RNAs? Fíjense bien, en el caso de la subunidad mayor, que tenemos los dos RNA ribosomales, el de 23S y el de 5S, una vez que las proteínas, las 31 proteínas lo rodean, va a adquirir en el espacio una estructura globular o redondita. Fíjense bien, aquí en el dibujito tenemos los RNAs y lo que está en azul son las proteínas que lo están rodeando. Entonces, esto me conforma la ribonucleoproteína de 50S, que es la subunidad mayor del ribosoma. En el caso de la subunidad menor, pues nada más tiene un RNA que es el 16S. Cuando se rodea por las proteínas, las 21 proteínas que están en color verde, adquiere esta estructura. También es como una bolita. Tenemos aquí el RNA 16S rodeado de las proteínas. Entonces, esto constituye una ribonucleoproteína 30S, que es la subunidad menor. Ahora, la unión de la ribonucleoproteína 50S con la ribonucleoproteína 30S, pues me va a generar el ribosoma completo. Bueno, algo bien importante que les quiero mencionar que las subunidades preferentemente van a estar separadas, únicamente se van a unir cuando haya un RNA mensajero que traducir. Si no hay traducción, la subunidad mayor y la subunidad menor están separadas. Quien las une para conformar el ribosoma es el RNA mensajero. Bueno, y cuando las dos subunidades del ribosoma ya están ensambladas porque hay ahí un RNA mensajero, se generan en el espacio 3 sitios. Fíjense bien, vamos a tener el sitio A, el sitio P y el sitio E. Aquí en esta parte de aquí es donde va a estar el RNA mensajero. Entonces, estos sitios se generan en el espacio tridimensional cuando las dos subunidades ya están
unidas, que no se les olvide. Bueno, ahora sí vamos a ver ya el mecanismo. Como en los mecanismos pasados que hemos visto, en el caso del mecanismo de la traducción va a ser igual. Vamos a tener un inicio, un alargamiento y una terminación. Cuando hablamos del inicio nos estamos refiriendo a todo lo que sucede antes de que se lleve el enlace peptídico entre los dos primeros aminoácidos. Cuando hablamos de alargamiento, nos estamos refiriendo a todas las reacciones que se dan desde el primer enlace polipeptídico, perdón, desde el primer enlace de aminoácidos hasta el último aminoácido que se enlaza al polipéptido. ¿Ok? Y ya al final son las reacciones que se requieren para liberar el polipéptido o la proteína que se haya sintetizado. Vamos a empezar con el inicio. Fíjense bien, el inicio comienza con el reconocimiento del RNA mensajero por parte de la subunidad menor del ribosoma. La subunidad menor del ribosoma reconoce al RNA mensajero y lo reconoce en dirección 5', 3'. Fíjense bien y vamos a ir leyendo de 3 en 3. Ahora, en todos los RNA mensajeros, sí, al menos aquí en la Tierra, el primer triplete que trae un código que se tiene que decodificar para poner un aminoácido es AUG. AUG es el primer codón que se va a leer y como es el primero que se decodifica, le llamamos codón de inicio. ¿Ok? Una vez que ya se unió la subunidad menor al RNA mensajero, entonces viene el primer tRNA aminoácido que está cargado con un aminoácido que tenga un anticodón complementario a este codón. El anticodón pues tiene que ser UAC. U se pega con A con U y C con G. Este tRNA que tiene el anticodón UAC tiene cargado siempre su aminoácido específico que va a ser metionina. Entonces, metionina siempre, al menos aquí en el planeta Tierra, siempre es el primer aminoácido de todas las proteínas. Es el primer aminoácido que se traduce. ¿Ok? Una vez que se unió ya el tRNA aminoacilmetionina, entonces llega la subunidad mayor y contacta con la subunidad menor. En este momento se generan los sitios que les comenté acá, el sitio A, el sitio P y el sitio E. Entonces se genera el sitio A, el sitio P y por aquí queda el sitio E. El tRNA aminoacilmetionina, que ya estaba unido al codón, queda en el sitio P y queda libre el sitio A y queda libre el sitio E. Entonces, en el sitio A queda el siguiente codón, ¿ok? En este momento decimos que el complejo de inicio ya está completado. El inicio entonces comprende desde la unión de la subunidad menor al RNA, la entrada del primer tRNA aminoácido que trae metionina y la llegada de la subunidad mayor que se pega a la subunidad menor para generar los sitios A, P y E. ¿Ok? Entonces el siguiente codón se queda en el sitio A. Ahí entonces en el sitio A tiene que entrar un nuevo tRNA aminoácido que traiga un anticodón que pueda parear de forma complementaria con este codón. En este caso sería C que se une con la G, A que se une con la U y U que se une con la A. Este tRNA aminoácido que tiene este codón
une de forma específica o está cargado de forma específica con el aminoácido valina. Entonces, lo que va a entrar en el sitio A sería un tRNA-aminoácido de valina. ¿Ok? Una vez que ya entró el tRNA-aminoácido metionina, quedan uno enfrente de la otra los aminoácidos, tanto el aminoácido metionina que traía el primer tRNA como el de valina que traía el segundo tRNA. Y entonces aquí se hace un enlace peptídico, ¿ok? Entre el grupo amino de este aminoácido y el carboxi de este otro. ¿Ok? Eso lo hace la enzima peptidiltransferasa. ¿Ok? Esta enzima peptidiltransferasa va a estar en la subunidad mayor y es la encargada de realizar el enlace peptídico entre los dos aminoácidos que se encuentran en los tRNAs aminoácido en el sitio P y en el sitio A. Ahora el enlace peptídico va del sitio P al sitio A, entonces el tRNA aminoácido que tenía metionina pierde su carga y esta metionina se une a la valina y queda cargado el tRNA aminoácido que está en el sitio A. El tRNA que se quedó en el sitio P queda vacío y luego lo que sucede es que el ribosoma se trasloca un triplete, es decir, se trasloca un codón, como que camina un codón, y entonces lo que estaba ahora en el sitio A va a quedar en el sitio P, y lo que estaba en el sitio P se va a mover al sitio E y va a salir del ribosoma. Entonces, ¿quién estaba en el sitio A? En el sitio A estaba este tRNA que ahora va a estar cargado con aminoácido y metionina. Entonces, al traslocarse el ribosoma, se coloca en el sitio P. ¿Quién estaba en el sitio P? El tRNA aminoácido que quedó ya vacío, que es el que tenía metionina, pero queda vacío porque al momento en que se hace el enlace peptídico, la metionina pasa para acá. Entonces, este tRNA aminoácido que quedó ya no es aminoácido, este tRNA que quedó en el sitio P, al momento en que el ribosoma se trasloca tres bases, se pasa al sitio E y sale del ribosoma. Entonces, ahora en el sitio A queda el siguiente codón, ¿sí? Y en este codón tiene que entrar entonces un tRNA que venga cargado con un aminoácido que tenga un codón o un anticodón específico para unirse con este codón. En este caso el codón es CGG, entonces se tiene que meter un tRNA aminoácido que venga cargado con un aminoácido y que tenga un anticodón son GGG. Y aquí tendría que ser C para unirse con G, C para unirse con G y C para unirse con G. No se ve bien, parece que esta es la G y esta es C. Pero estos aparean por complementariedad de bases con estas bases de aquí. Entonces, una vez que entra el segundo, ya aquí iríamos en el tercer tRNA, va a suceder lo mismo que se sucedió acá. Se va a llevar el enlace peptídico, pero aquí el enlace peptídico entonces va a suceder de la valina a la arginina, ¿sí? Y entonces lo que estaba, el ribosoma, así se va a ir traslocando de 3 en 3. El ribosoma entonces se mueve un codón y lo que estaba en el sitio A pasa al sitio P y lo que estaba en el sitio P pasa al sitio E. Y la peptidiltransferasa pues va a ir haciendo los enlaces peptídicos entre el aminoácido que estaba en el sitio P y el que estaba en el sitio A. ¿Hasta cuándo se va a ir llevando la traducción? Hasta que se encuentre un codón que no sea reconocido por ningún anticodón. A esos codones que no son reconocidos por ningún anticodón se denominan
codones de paro. ¿Por qué? Porque no hay ningún tRNA aminoácido que esté cargado con un aminoácido que sea capaz de venir y aparearse con este codón. ¿Ok? Entonces, cuando sucede esto, quien reconoce a este tipo de codones de paro, que en este caso nos muestra UGA, lo que sucede es que llega una proteína específica que vamos a llamar proteína factor de liberación, que esta proteína sí puede ensamblarse con el codón de paro. Entonces, una vez que RF llega al sitio A, ya la peptidil no puede hacer ningún enlace peptídico y entonces, pues aquí el ribosoma al momento en que se trasloca, suelta al tRNA y se libera el polipéptido. Entonces todo se desensambla. ¿Ok? Vamos a ver un video a manera de resumen de este mecanismo, así como lo hemos estado haciendo en los demás, en las demás clases. ¿Dónde está ver pantalla completa? Zoom, cargador presenta. No, es esta. Perdón. Visualización. Ver en pantalla completa. Vamos a empezar. Fíjense en ustedes, ¿cómo inicia la traducción? Acuérdense que la traducción va a iniciar primero con el reconocimiento de la subunidad menor, la 30S, al RNA mensajero. Una vez que se da este reconocimiento, se tiene que ubicar el codón de inicio. El codón de inicio entonces es AUG. Aquí se une un tRNA aminoácido cargado con un aminoácido que tenga un anticodón complementario al codón de inicio. ¿Ok? El primer tRNA aminoácido que trae este anticodón trae cargado el aminoácido metionina. Entonces, se lleva a cabo el apareamiento de las bases A con U, A con U, G con C, y entonces ahora sí llega la subunidad mayor. La subunidad mayor contacta con la subunidad menor ¿y qué sucede aquí? Se me van a generar los tres sitios, el sitio A, el sitio P y el sitio E. Sitio P, sitio A y sitio E. Ahora, recuerden que este primer tRNA aminoácido queda en el sitio P. Luego, entonces, en el sitio A quedó este codón, el segundo codón. Aquí tiene que llegar un tRNA aminoácido con un codón, perdón, con un anticodón que sea complementario al codón. G con C, G con C, C con G. Este vendría siendo el anticodón y este vendría siendo el codón. Este tRNA aminoácido con este anticodón es específico para el aminoácido prolina. ¿Ok? Entonces, este tRNA aminoácido de prolina queda en el sitio A. Se va a llevar entonces el enlace peptídico a través de la peptidil sintetasa del sitio P al sitio A. Es decir, el aminoácido que estaba en el sitio P se va a unir al aminoácido que estaba en el sitio A. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, en este momento, el
tRNA que estaba cargado en un inicio con metionina queda ahora vacío. Y el tRNA que estaba en el sitio A está cargado ahora con 2 aminoácidos. Entonces, el ribosoma se va a mover 3 bases, es decir, se trasloca un codón y lo que estaba en el sitio P pasa ahora al sitio E. Lo que estaba en el sitio A ahora queda en el sitio P. Y de esta forma entonces el sitio A queda vacío. Aquí tiene que llegar entonces otro tRNA aminoácido con un anticodón que sea capaz de aparearse con este codón y que traiga cargado un aminoácido. Ahora, cuando el tRNA vacío queda en el sitio E, sale del ribosoma. En este caso viene este tRNA que trae un anticodón AUG. A se une con U con A, G con C. Y este tRNA aminoácido trae cargado tirosina. Entonces se va a dar el enlace peptídico del aminoácido que está en el sitio P al sitio A. Entonces se hace el enlace peptídico, la prolina se pega a la tirosina y lo que estaba en el sitio P pasa al sitio E y lo que estaba en el sitio A pasa al sitio P. Entonces, de nueva cuenta, el sitio A queda vacío porque se movió el ribosoma un codón. Aquí tiene que entrar otro tRNA. Y así consecutivamente se va a ir moviendo a través de todo el RNA mensajero. Esto es lo que es la decodificación de los codones. Entonces llega aquí otro tRNA que trae un anticodón complementario y trae su aminoácido. Entonces se lleva el enlace de aquí, peptídico de aquí hacia acá. Y así se va a ir de 3 en 3, de codón en codón. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue un codón de paro. ¿Y aquí qué va a entrar? Va a entrar una proteína RF y eso va, como ya no va a haber un enlace peptídico, va a hacer que todo se desensamble. Entonces todo se desensamble. ¿Y qué tenemos como resultado final? La síntesis de un polipéptido o proteína. Bueno, ahora, en las bacterias sucede algo muy peculiar. Un mismo o un solo RNA puede ser traducido por varios ribosomas a la vez. Es decir, a un RNA se le puede unir un primer ribosoma y detrás de él otro ribosoma y otro ribosoma y otro ribosoma y todos pueden ir leyendo o decodificando el RNA mensajero al momento que lo están traduciendo. Fíjense bien, en este caso podemos ver que esta cadena de RNA que está de color rojo, pues está siendo leyendo de manera subsecuente por 4 ribosomas y cada uno de esos ribosomas pues va sintetizando una proteína. Entonces cuando terminen de sintetizar los 4 ribosomas, vamos a tener como resultado final 4 proteínas de un solo RNA mensajero. A esta conformación, ¿verdad?, de que sea un RNA mensajero y que esté siendo traducido por varios ribosomas de forma subsecuente, le denominamos polirribosoma, ¿ok? Entonces, un polirribosoma son varios ribosomas traduciendo simultáneamente un RNA mensajero. Esta
estructura se puede observar muy claramente en microscopía electrónica de transmisión. Miren, aquí donde va el cursor está el RNA mensajero y cada uno de estos son los ribosomas que van traduciendo de forma simultánea uno detrás del otro. Ahora, en las bacterias es un solo compartimento. Acuérdense que es nada más citosol y tenemos al cromosoma y luego ese cromosoma se expresa a través de la transcripción por medio de la RNA polimerasa, se genera entonces un RNA mensajero y ese se traduce. Estos tres procesos se pueden llevar al mismo tiempo. Fíjense bien, este que está aquí es el DNA. Y este DNA está siendo transcrito por una RNA polimerasa. Entonces va la polimerasa, ¿ok? Y genera entonces RNAs. Aquí, vamos, aquí está, aquí va la primera RNA polimerasa. Mira, vamos a verlo primero aquí en el dibujito. Aquí está el DNA, ¿ok? Va la polimerasa y la polimerasa va transcribiendo ese RNA. El transcrito va saliendo por la polimerasa, ¿ok? Y va una polimerasa seguida de la otra, seguida de la otra, seguida de la otra. Todavía no termina la polimerasa de transcribir cuando al transcrito que está saliendo de ahí de la polimerasa ya se le están uniendo los ribosomas, siempre y cuando que sea un transcrito que traiga código, es decir, que empiece con el codón AUG y que sea para traducir proteínas, ¿ok? Todos estos vendrían siendo RNAs mensajeros. Entonces, todavía no termina la RNA polimerasa de transcribir cuando los ribosomas ya están sintetizando proteínas. Entonces, la transcripción y la traducción también se dan de manera simultánea. Bueno, chicos, ya hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que tengan muy buen día.